Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, del día 13 de junio del año 2025, exactamente a las 10:34 AM, estamos dando inicio al quinto encuentro de este segundo corte. He referido a la unidad número 3. El día de hoy, pues ya vamos a ver qué vamos a tratar. Para ello, antes vamos a compartir pantalla y para tomar el soporte correspondiente. Voy a eso. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Ya estamos acá y tomemos el captura. De mi parte deseo, no he visto que hayan colocado ningún tipo de pregunta en mensajería ni en alguna duda. Espero que todo vaya bien con la actividad que ustedes tienen que entregar esta semana y que cierra el día de mañana 14 en horas de la noche. Bueno, deseo de verdad que hayan podido hacer un buen desarrollo, que hayan parafraseado, utilizado síntesis, análisis y paráfrasis, ¿verdad? Para poder realizar su ensayo. No tarda mucho, vamos a esperar un momento. Estoy terminando. Y bueno, revisamos a ver si todo está bien. Vamos a volver a revisar de todas formas. ¿Okay? Perfecto. Muy bien. El día de hoy entonces, nuestra minuta de trabajo va a ser una pequeña introducción al tema, luego vamos a hablar un poquito de la evaluación de un sistema de información y comunicación, conocido por las siglas S de sistema, I de información y C de comunicación, SIC. Posterior a ello vamos a hablar un poquito de lo que se hace cuando hablamos de la parte de diseño, ¿verdad? En donde comentamos sobre la evaluación de bases de datos, daremos algún ejemplo. Luego pasamos a hablar del manual de usuario porque es uno de los documentos que por lo general debe tener la documentación necesaria para poder evaluar también un sistema. Esto forma parte de esa documentación. Bien. Y al final pues haremos el correspondiente cierre, dando nuestra despedida, invitando a las próximas clases. No sé si tengan alguna pregunta con relación a esta actividad del primer corte o en su defecto a la segunda actividad que se activa la próxima semana, el día lunes. No sé si tienen alguna pregunta. Pues con todo gusto les podré responder las inquietudes que tengan antes de comenzar a dar la clase. Si no hay pregunta alguna, entonces yo procedo acá a continuar. Hemos venido viendo entonces el tema 3, o la unidad 3, titulada Evaluación de los sistemas. Y como decía en la clase anterior, que se celebró el día de ayer, pues es muy importante que conozcamos de qué tratan otro tipo de sistemas. Y el día de hoy, bueno, nos vamos a enfocar a los sistemas de información y comunicación. Un ejemplo claro de ello son las bibliotecas. Son sistemas de información y comunicación. Entonces vamos a poder ver como tal el concepto primero de lo que es un sistema de información y comunicación y posterior a ello hablaremos un poquito de cuáles son las fases, las etapas a través de las cuales se puede realizar esa evaluación.
Veamos pues entonces qué es un sistema, un ciclo. Como se dice acá, ese sistema de información y comunicación lo que hace es proporcionar, usar y distribuir información formalizada e interrelacionada en un universo global junto con los recursos de la organización, tales como recursos de tipo humano, lógicamente técnico, que pueden ser informáticos y telemáticos, así como financieros. Eh, ya anteriormente a esto habíamos comentado que para evaluar cualquier tipo de sistema era necesario tomar en cuenta su ciclo de vida, que de acuerdo con el ingeniero Poveda estaba conformado por básicamente tres fases que habíamos visto anteriormente: IR, que era identificación de requerimientos. Teníamos también con lo cual se hace un análisis. Teníamos también la parte de diseño, de desarrollo, de implantación, de seguimiento y una sexta fase, digámoslo así, que no se ve, pero es aquella en la cual pudiera ser que el sistema fuera desactivado, bien fuera por obsolescencia o porque sencillamente no cumplió, no se ajustó a los cambios, tanto internos como internos, que pudieran haberse dado y no se amoldó a los mismos. En cuanto a la parte de análisis, los pasos como tal para este tipo de sistema de información y comunicación son la identificación del recurso humano, que utilizará los distintos tipos de información. Lo segundo, recuerden, perdón, interrumpo nuevamente aquí, que les di como ejemplo que el sistema de información y comunicación, un ejemplo bien claro, es una biblioteca. Lo segundo que se hace es saber cuáles son las metas de la organización, del departamento o el punto de prestación de servicios. Posterior a ello se identifica la información correspondiente para cada uno de cada personal, y pues sencillamente se reduce y solo se utiliza lo que en sí es requerido. Y que va a cubrir las necesidades del equipo humano que va a emplear esa información, lógicamente. Después de esto se realiza una especie de, se habla de determinar los tipos de, digamos, los soportes, los formularios para recolectar y registrar, tabular y analizar esa información. Y después se habla de que se revise, se haga la revisión de esas formas, ¿verdad? Con la intención de preparar nuevos instrumentos en caso de que sean necesarios y que me sirvan para recolectar información. Seguidamente se establece o se mejoran los sistemas manuales o computarizados para realizar tabulación, análisis y ofrecer una información para que sea utilizada por los correspondientes usuarios o trabajadores, si estamos hablando de una organización. Después se habla del desarrollo de procedimientos, de métodos para confirmar la exactitud de los datos. Lógicamente, porque si estamos realizando una investigación y tenemos información, necesitamos saber si la misma es fidedigna. Después de esto, pues sencillamente el personal que trabaja que se desenvuelve en este sistema de información y comunicación debe ser capacitado y supervisado. Especialmente cuando emplee algún tipo de formulario nuevo o de aplicación, digámoslo así, en la cual se vaya a hacer algún registro de información. Vamos a hablar un poco entonces de, como tal, qué se persigue con la evaluación de un sistema de información y comunicación. Y básicamente podemos hablar que esto me va a cubrir, como lo vemos acá, 5 objetivos. Los primeros 2 tienen que ver con la medición de la consecución de los objetivos previamente establecidos.
después de disponer de un instrumento para diagnosticar los puntos débiles en el funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que debo tener un instrumento a través del cual yo pueda observar cuáles son las fallas, las debilidades que hay dentro del sistema. Pero en la primera, muy importante, se determina si se está cumpliendo la evaluación en cuanto a la eficiencia y eficacia o el factor de impacto del sistema de información con respecto a los usuarios. Y en este sentido, se toma en cuenta el chequeo de qué cosa, de la concordancia con los objetivos que se han planteado, con el costo del sistema de información, la consecución de esos objetivos, digamos, planteados, porque los operativos son que tengan que ver con el desarrollo de actividades. También es importante chequear el logro de mejoras en los servicios y el impacto que pueda tener en los usuarios, así como en la organización en líneas generales. En cuanto al instrumento para detectar los puntos débiles, pudiera hablarse de un instrumento, de una metodología específica para poder realizar esa medición. Pero la medición básicamente tiene que ver con, como es un sistema de información y comunicación, con indicadores de la actividad del usuario, de la calidad del servicio, de la producción de esa información, entre otros. Se verifica que se obtengan resultados entonces con altos estándares, que sean los deseados y que se lleven a cabo las operaciones correctamente. Que el sistema de información o el servicio que se ofrezca presente soluciones y respuestas inmediatas según las necesidades de cada uno de los usuarios. Quiere decir que se logre el fin, que es atender a ese usuario y darle el sistema capacitado para informar y comunicar algún mensaje a ese usuario, bien sea a través de informaciones específicas o de una respuesta corta e inmediata. En cuanto a los otros objetivos, podemos hablar de que es importante facilitar el proceso de la toma de decisiones. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues sencillamente que si el sistema de información y comunicación realiza un servicio específico y este no es evaluado, puede que se evalúa, puede ser que se decida mantener o eliminar. O en su defecto, pues modificarlo con la intención de que haya un mejor rendimiento y mejores beneficios para los usuarios. Y entonces allí se habla de la mejora de los servicios y unidades de información y documentación. Recordemos nuevamente que estamos hablando de, como ejemplos, les presento una biblioteca. En una biblioteca hay diferentes tipos de información, la cual está almacenada en los diversos tipos de publicaciones, como lo son los libros, periódicos, ¿verdad? Porque pudiera ser que tuvieran periódicos, manuales, revistas, artículos, entre otros, ¿ok? Enciclopedias, diccionarios, bueno. Entonces es importante que nos orientemos hacia esto que estamos hablando. También otro de los objetivos es permitir la comparación entre sistemas mediante la construcción de estándares de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si se evalúa una unidad de información y documentación, conocida por las siglas UID, en función de ciertos, digamos, indicadores, perdón, entonces esos indicadores ya están fijados y sencillamente yo puedo, sobre la base de ese análisis que se hizo en una unidad de información y documentación, yo puedo tener para otras bibliotecas la aplicación de esa misma evaluación en función de esos indicadores. ¿Qué sería una especie de evaluación
exógena, teniendo como patrón ya la evaluación que se ha realizado en una biblioteca específica. Por último, se habla de que uno de los objetivos fundamentales son la justificación de la existencia de los servicios y sistemas de información. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de los objetivos de la evaluación de un SIC o Sistema de Información y Comunicación es muy importante que se justifique a través de, o sea, ese proceso de evaluación se justifique a través de que el sistema pueda ofrecer un buen funcionamiento y mantenimiento en base a un rendimiento tanto económico, al alcance, a los resultados operativos, la calidad de servicio y la respuesta al usuario o la satisfacción que tenga ese usuario. ¿Esto qué implica o qué quiere decir? Esto se pudieran tomar perfectamente como indicadores. Con relación, vamos a pasar a otro aspecto, con relación a cómo yo puedo evaluar el diseño lógico del sistema, pues sencillamente se evalúa tanto la participación del usuario en la identificación de ese sistema como de la auditoría interna en el diseño de los controles correspondientes para determinar los procedimientos de operación y decisión. Cuando ya se tiene el análisis del diseño lógico del sistema, es necesario compararlo con lo que realmente se está obteniendo, es decir, con los resultados. Y para ello se requiere evaluar lo que se ha planificado o planeado, así como la manera en que se realizó. Para ello, los puntos a evaluar son las entradas, las salidas, los procesos, las especificaciones de datos. Recordemos que estamos hablando de análisis de diseño lógico y esto ya lo habíamos visto. Las especificaciones en cuanto a la transformación de esas entradas, qué método de acceso hay, cuáles son las operaciones que realiza el sistema, cómo se manipulan los datos, tanto antes como después de un proceso pudiera ser electrónico, qué proceso a nivel lógico, a nivel racional, es necesario para producir salidas o informes. Se tiene a su vez que en la parte de las estructuras que me soportan o en las cuales se puede almacenar información, es necesario identificar archivos, ver si ese procesamiento de esos datos es en línea o en lote y cómo es justificado. Así como, porque eso depende también del volumen de información que se esté procesando. Y muy importante que todos estos datos pues estén protegidos por un sistema de seguridad, de control, sabiendo muy bien cuáles son las personas responsables, porque ellas tendrían que tener una clave de acceso para ciertas y determinadas operaciones. Muy importante también conocer qué número de usuarios está utilizando el sistema para que no se creen problemas a nivel de flujo de información y de adquisición de la misma en el tiempo más rápido posible. También es importante hablar que dentro del estudio de los sistemas en uso se debe solicitar lo que uno conoce como el manual de usuario, la descripción del flujo de información y o de los procesos, la descripción y distribución de la información, el manual de formas que se utiliza para bien sea entradas o salidas, así como los diferentes manuales que cubren a los reportes. Es importante, lógicamente, tener una lista de los archivos que se utilizan y sus especificaciones que van a consistir en cada una de las características o digamos los atributos que se están tomando en consideración en ese momento. Podemos también señalar que este proceso de evaluación involucra posibles cambios generados por la comparación entre el estado inicial y el estado final de una actividad o una secuencia de las mismas con la intención de controlar la calidad del funcionamiento del sistema. Entonces, esa evaluación implica ese proceso
de análisis y síntesis o de evaluación implica evaluar la gestión del sistema y tendría que ver con el proceso de gestión y ejecución del plan, del programa o del proyecto, así como de medir la pertinencia de las acciones y la eficacia, ¿sí? Es decir, la efectividad que haya, porque se manejan los recursos de una manera adecuada y se logran los objetivos. ¿Okay? Esa evaluación de gestión va a cubrir desde la evaluación del impacto en la empresa, que tiene que ver con los objetivos y las expectativas que la misma tenga, hasta el aprendizaje que deja y el logro de actividades en marcha, como de la programación, planificación y desarrollo de ciertas y determinadas políticas para el logro de objetivos. Dentro de los tipos de evaluación de los sistemas de información y comunicación, tenemos que hay que realizar una evaluación de tipo económico a la unidad de información y documentación, que consiste en la definición de indicadores como el costo, la inversión, los beneficios o el balance de los servicios, las actividades y productos que se llevan a cabo en la unidad de información y documentación conocida como UID, con la intención de mejorar el rendimiento de la misma, haciendo el recorte de costos correspondientes sin que se vea afectado la efectividad de los servicios de información que presta esa unidad, ni tampoco la calidad de los productos que se obtengan. De tal forma que los beneficios resultantes pueden ser reinventados en la mejora y eliminación de las posibles debilidades que haya dentro del proceso, y el mismo esas debilidades pues provienen de un análisis DAFO o FODA, que lo conocemos como las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades que presente ese sistema de información y comunicación, y en su defecto, en este caso específicamente, la unidad de información y documentación. Es importante también realizar una evaluación de servicios a la unidad de información y documentación, es decir, que eso se miden en función de encuestas o entrevistas que se le hacen pudiera ser cuestionarios a los usuarios, con la intención de ver si sus necesidades han sido satisfechas en el tiempo determinado, sí o no, ¿verdad? Y si es necesario que los resultados sean mejorados, con la intención de que el servicio prestado sea más efectivo. Por otro lado, también se evalúa los sistemas informáticos para la gestión de contenidos e información. ¿Eso qué tiene que ver? Pues si nosotros estamos hablando de aplicaciones, programas, procesos de automatización, cuando se realiza una actividad de forma automática, y con sistemas de gestión integral de bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos. Es muy importante tomar en consideración que aquí se pudiera estar hablando del uso de aplicaciones o de páginas web que se pueden emplear por el usuario con la intención que se pueda ver si estos sistemas exigen algún modelo de evaluación que sea capaz de medir la adaptación al entorno de las unidades de información y documentación. Muy bien. Vamos pues a hablar de otro tipo de evaluaciones, como lo son la evaluación de usuarios de información y documentación. Entonces quiere decir que si yo evalúo a los usuarios, necesito pedirle su opinión sobre esa UID, Unidad de Información y Documentación, qué necesidades ellos tienen, cómo han sido cubiertas, necesidades obviamente de información. Y cuando hablamos de la evaluación de recursos y fuentes de información, es que estemos hablando de la evaluación de los contenidos que tienen disponibles en la red, porque es necesario saber qué fuentes se pueden consultar
a fin de que todos los usuarios pues que consulten ciertas y determinadas páginas o artículos que estén publicados, puedan utilizar disposición de metadatos, de web semántica, RDF, de ontologías OWL, entre otras. Y esto me va a permitir observar qué contenidos son publicados, cómo se pueden clasificar, entre otras cosas. Para la evaluación de la interacción usuario y recuperación de información, pues se evalúa esa satisfacción de esas necesidades de usuarios según sea el número de respuestas que hayan obtenido de manera, digamos, oportuna y rápida. Cómo se comporta el usuario, es decir, si ingresa constantemente o no, qué tiempo dura en conexión, cuántas veces lo vuelve a hacer, cuántas veces consulta una información correspondiente, si es perseverante en la consulta de las mismas y eh, con la intención de observar cómo se maneja ese flujo de información que el usuario en un momento determinado quiera, al cual quiera acceder. Por último, se habla de la evaluación del desarrollo del sistema. Y aquí entonces es importante que se auditen pues los programas, el diseño, el lenguaje que fue utilizado, la interconexión entre las diferentes partes que conforman o los diferentes programas y sus características que conforman toda la parte de la arquitectura planificada para ese sistema de información y comunicación. Al evaluar entonces un sistema de información es necesario que éste proporcione información para planear, organizar y controlar de manera eficaz y oportuna a fin de reducir la duplicidad de datos, como lo habíamos dicho, en cuanto al uso de bases de datos, también de reportes y con ello obtener la mayor seguridad en cuanto a la información presentada, porque esta misma se puede utilizar para toma de decisiones. ¿Ok? Vamos entonces a hablar de las características que pudieran tomarse en consideración para evaluar un sistema. Tenemos algunas características llamadas dinámicas y se les llama así porque se modifican cuando son estructuradas porque tiene que haber interacciones entre componentes o subsistemas que están en diferentes niveles de todo el sistema, ¿verdad? Arriba, abajo, en el medio, al centro, depende cómo sea la estructura organizativa de ese sistema. También hablamos de características integradas, porque todas las partes que conforman al sistema tienen interacción y las mismas pues tienen que interactuar, comunicarse para el logro de un objetivo. Muy importante que tenga características de accesibilidad, quiere decir que la información esté disponible. Que sean necesarias, quiere decir que se consulte esa fuente de información por diferentes usuarios, que se pueda comprender como tal, que se obtenga de manera oportuna, que esté disponible para el usuario al momento que lo requiera. De funcionalidad es porque me permita obtener la información que yo requiero según sea el nivel de la misma, el nivel del usuario que lo esté consultando. Que sea estándar quiere decir que en los diferentes niveles del sistema de información se esté manejando el mismo tipo de información, que se esté estandarizada, que a la vez sea modular porque se supone que yo puedo expandirla o reducirla, esa cantidad de información. Que ocupe jerarquía es porque yo puedo hablar de diferentes niveles de funcionalidad de ese tipo de información.
que a su vez pues sea segura porque solamente las personas que hayan sido autorizadas a través de una clave específica pues puedan acceder a esa información. Y a la vez que sean únicas. Quiere decir que no haya duplicidad de información. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces. Por acá tenemos tres ejemplos de redundancia en una base de datos. Entonces vamos a mover un poquito me voy a mover un poco para que lo puedan ver. ¿Ok? Ajá, ya va. Entonces, cuando nosotros hablamos de las bases de datos, que son las que contienen información, nosotros pudiéramos perfectamente tener una redundancia, bien sea porque se repita la información, porque se duplique o porque haya uso de campos eh, calculados. ¿Qué quiere decir? Que se utilicen otros datos existentes en la base de datos para poder realizar el cálculo de los mismos. Acá a mano derecha le estoy colocando un ejemplo. Vemos pues cómo hay, digamos, entidad. La entidad son los clientes, la factura y los productos. Y los atributos están relacionados en cada uno de ellos, en donde tiene que haber una interconexión entre cada uno de las entidades. Y bueno, es muy importante que tengamos un código de cliente que es el que me va a permitir unir al cliente con la factura y luego a la factura con los productos a través del código del producto. Los demás son atributos que tiene que tener específicamente la entidad cliente o la entidad factura o la entidad producto. Es muy importante tomar en consideración eh, que cada entidad tiene una clave primaria, que es la que ustedes pueden ver en rojo. Como lo dije, el cliente tiene código de cliente. En el caso de la factura, lo que la diferencia o lo que la identifica sería el número de factura. En el caso de productos, tiene que ser el código del producto. Y esas son llamadas claves primarias o campos clave o llaves que identifican, digamos, de manera unívoca al conjunto de datos. Entonces, ya habíamos hablado de esas claves primarias para cada una de esas entidades, mientras que las claves foráneas tendríamos que decir que el código del cliente y el código del producto son claves foráneas, ¿ok? Y que, bueno, se relacionan con facturas. Si estamos hablando de código de cliente y código de producto, cliente se relaciona con factura a través de código de cliente, que es considerado como una clave foránea, ¿ok? Lo cierto es que aquí hay la relación entre cada una de las tablas y podemos observar, ¿verdad? Claramente cómo hay una relación entre las entidades y los atributos en función de cada una de las tablas. Entonces, en el caso de la repetición de la información, es porque se almacena la misma información en diferentes tablas de la base de datos de forma innecesaria. Esto, ¿cómo se pudiera ver? Si en una base de datos de empleados se almacena el nombre y el apellido de un empleado en diferentes tablas, en lugar de tener una única tabla con los datos, digamos, relevantes de las mismas. ¿Ok? Si hablo de duplicación de datos, ocurre cuando se almacena la misma información en varias filas de la misma tabla. Como ejemplo, se cita una base de datos de clientes en la que se tienen varias filas con la misma dirección y teléfono para un mismo cliente en lugar de tener una única fila con esa información. Estos son ejemplos que se están queriendo dar con respecto a este tipo de redundancia en una base de datos. Cuando yo hablo del uso de campos calculados, se produce cuando hay un dato que se calcula sobre la base de otros que ya existen dentro de la misma base de datos.
Por ejemplo, si en una base de datos de facturas se almacena el total de la factura y también los precios unitarios y las cantidades de cada producto, cuando el total podría ser calculado automáticamente multiplicando esos valores, sin necesidad de realizar almacenamiento que me va a ocupar un espacio y que me va a generar una relación entre datos que pudiera hacerse, como les estoy diciendo, con campos calculados. Estos ejemplos de redundancia pueden generar problemas de inconsistencia en los datos, como les decía, de mayor consumo de almacenamiento y dificultades en el mantenimiento de la base de datos. Por ello es importante evitar o eliminar la redundancia en el diseño de una base de datos. Vamos a seguir viendo la próxima diapositiva, ¿verdad? En donde podemos ver aquí que tenemos una relación entre clientes y ciudades, ¿ok? Aquí tenemos clientes y ciudades. Aquí tenemos el nombre del cliente y la ciudad. Pudiéramos tener, ¿verdad? La ciudad, que es Puebla, y referida a, porque se enlaza a través de digamos, lo común que es la ciudad, y tendríamos a Juan Pérez y Alicia Ramos, junto con Gloria Hernández, mientras que Cholula la tendrían Francisco Jiménez, Alberto Corona, y Atlixco, estas son ciudades de México, por eso esos nombres, para Federico Gómez y Eduardo Díaz. Entonces tendría que tener una interrelación en donde tenga ciudades y clientes. En cuanto al manual de usuario, perdón, vamos a ver otra cosa acá. Aquí podemos ver cómo esto está en inglés, sin embargo es muy sencillo de visualizar. Tengo un código que me identifica el staff o el lugar que ocupa cada una de estas personas. La posición también la tenemos, o el cargo, el salario que gana, la dirección, es decir, en dónde vive. Y bueno, digamos que tiene un código específico y pudiéramos ¿qué realizar con esta información? Sencillamente dividirla en dos tablas, ¿verdad? Para evitar la redundancia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos repetidos varios datos, como lo podemos ver. Entonces se crea la tabla se divide en dos, en donde solamente tenga los códigos por un lado, junto con las direcciones, y se hace el enlace, digamos, de esa clave primaria, que es la que va a estar contenida en la última columna, como lo podemos ver aquí, de esta tabla que encontramos acá, ¿ok? Que es la que me va a enlazar directamente aquí, según sea el código de la persona, porque el código está relacionado con el lugar donde vive, ¿ok? Y bueno, de último vamos, o por último, vamos a ver lo que tiene que ver con un manual de usuario como uno de los documentos necesarios a ser evaluados. Y bueno, si yo quiero evaluar un manual o un documento específico, tengo que saber primero qué es. Como tal, el manual de usuario me va a servir para darle una guía a la persona que va a utilizar ese sistema. Y allí se exponen los procesos que este usuario, o las oportunidades, digamos, las actividades que pudiera realizar con el sistema implantado. Y para ello es necesario detallar las características que tengan los módulos, los programas, cómo se accede, cómo se introduce la información. Y muy bien es necesario que previamente el usuario haya recibido un adiestramiento para que conozca y utilice adecuadamente la aplicación desarrollada. Los objetivos como tal es que los usuarios conozcan cómo preparar los datos de entrada, que aprendan a ordenar los resultados y datos de salida, que se le informe al usuario probablemente de algún error que se haya cometido, bien sea
a cuando se introduzca un dato errado, pues, que sirva de aprendizaje porque es una guía en la cual va a estar pudiendo consultar y es un manual a la vez de referencia, en el cual, pues, también se tienen que definir las funciones que realice ese usuario, ¿ok? Y por otra parte, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cuenta para realizar un manual de usuario? Pues tengo que saber qué usuarios lo van a manejar, eh, qué tipo de personal lo maneja, quiénes, o sea, el tipo de usuario que tengo, porque hay usuarios que podríamos decir de primer nivel, segundo nivel, según sea la accesibilidad que yo le dé a ciertas actividades. También es importante que se definan qué usuario puede participar o utilizar o emplear ciertas y determinadas actividades que forman parte del menú del sistema. Y bueno, que se describan los módulos o procesos que se ejecutarán por cada usuario en forma narrativa breve y clara para que tenga luz en el uso del sistema. Y cuestiones o tips que se tienen que tomar en cuenta para evaluar el manual de usuario son a quién va a ir dirigido, cuál va a ser su contenido, hay que tener como una especie de índice, diagrama general. También se debe proporcionar una visión total del sistema. Se hará una representación de los diagramas utilizando para ello diagramas de bloques en donde se especifican cuáles son las entradas, las salidas, el procesamiento, así como el flujo de información. Y no olvidarse que es necesario tomar en consideración también esos archivos que me van a permitir almacenar información, bien sea porque es de entrada o porque sea de salida, así como los resultados obtenidos de algún tipo de procesamiento específico, las revisiones que se tienen que hacer a nivel manual y bueno, una explicación genérica de las fases del sistema, cómo se instala, cómo se usa, entre otras cosas. Bueno, el día de hoy esta era la clase que deseaba darles referida a los sistemas de información y comunicación. No me queda más que desearles una feliz tarde del día viernes y invitarlos a la reunión siguiente, que sería el sexto encuentro de este segundo corte que se va a celebrar el día domingo, Dios mediante, en horas de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Estoy totalmente a la orden para cualquier duda que tengan con respecto a las actividades que tienen que entregar en este corte. Bueno, que estén ustedes muy bien. Hasta pronto. Nos vemos el domingo, Dios mediante.